Gracias, presidente. Bueno, este proyecto de ley fue radicado el 25 de marzo del 2021. Es de autoría del Ministerio del Interior y de la Procuraduría General. Tuvo audiencia pública el 29 de abril y debo mencionar que a nivel de la Comisión Primera de Senado, desde el año pasado, cuando se conoció el fallo, se hicieron 2 audiencias públicas adicionales. El objeto del proyecto es precisamente dar cumplimiento de la sentencia del 8 de junio del año 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro contra Colombia, en la que se señaló, como bien se ha dicho, la necesidad de generar las mayores garantías a los destinatarios de la ley disciplinaria, sobre todo en la aplicación del artículo 8º de la Convención Americana de los Derechos Humanos. En el contenido del fallo, debo reconocer que la Corte concluye que los derechos políticos del señor Gustavo Petro se vieron afectados. El artículo 23, al que hacía referencia el senador Petro, dice que no se permite que un órgano administrativo pueda aplicar una sanción que implique la restricción de los derechos políticos a un funcionario público democráticamente elegido. Se afectaron los derechos de aquellas personas que lo eligieron y sobre todo se afecta el principio democrático. En cuanto a las garantías judiciales, la Corte concluye que el proceso disciplinario que se siguió contra Gustavo Petro no respetó la garantía de la imparcialidad ni el principio de la presunción de inocencia. Hay que decir que en el actual diseño institucional de la Procuraduría General es el mismo funcionario quien hace el proceso de la investigación, de la acusación y de la sanción. Por eso, el tribunal advirtió que la concentración de facultades de investigar y de sancionar en una misma persona va en contra del artículo 8.1 de la Convención y es necesario precisamente que se recaigan en distintas instancias o dependencias de la misma entidad y que de alguna manera uno no esté subordinado al otro. En el caso de Gustavo Petro existió una violación al principio de jurisdiccionalidad, puesto que la sanción contra el señor Petro fue ordenada por una autoridad de naturaleza administrativa y no por un juez competente. Aquí se ha dicho, y es necesario debatir y aclarar, primero, acerca de la constitucionalidad o no del proyecto de ley. Si es una ley estatutaria la que se debió seguir en trámite o es una ley ordinaria. Incluso algunos han llegado a decir que se necesitaba el trámite de acto legislativo. Debe afirmarse con absoluta claridad que por la naturaleza de este proyecto ha sido tramitado como corresponde, como una ley estatutaria, y en aplicación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha preservado una línea o una interpretación restrictiva para que, entre otras, no se vacíe la competencia del legislador en los temas del trámite ordinario. Este proyecto de ley, primero, no afecta la estructura básica de la rama judicial, puesto que de ninguna manera se está diciendo que la Procuraduría General de la Nación pase a ser parte de la rama. Y segundo, no se están regulando derechos fundamentales o no se está invocando algún mecanismo para su protección. Eso debe dejar completamente claro que el trámite ha sido como corresponde mediante una ley ordinaria. Y para aquellos que consideraban incluso lo del acto legislativo, no se puede entender este razonamiento cuando lo que precisamente se hace es facultada por la Constitución Política, que es el inciso 3 del artículo 116, donde se permite que de manera excepcional se puedan dar facultades jurisdiccionales a autoridades administrativas, en este caso a la Procuraduría General de la Nación.
debo decir también frente a los temas del incumplimiento del fallo. Primero, la Procuraduría ha sido reconocida como una autoridad que goza tanto de autonomía como de independencia. La independencia, que entre otras cosas es el atributo que impide que haya injerencia externa en el ejercicio de las funciones o de las competencias que tiene asignada esta institución. Y es autónoma cuando tiene la capacidad de autogobernarse y de desarrollar las funciones asignadas por sí misma. Sobre las atribuciones jurisdiccionales, es el artículo 116 de la Constitución Política, que señala expresamente que se podrán atribuir excepcionalmente funciones en materias precisas y determinadas a autoridades administrativas, facultad que, entre otras cosas, permite la concepción clásica de la visión tripartita del poder público. Yo también, al respecto, quisiera mencionar, cuando aquí se habla de que se debe adelantar por autoridad, que es un juez penal, quiero mencionar que el Consejo de Estado, que es la cabeza de lo contencioso administrativo, en los procesos de pérdida de investidura, que decreta la muerte política de congresistas, no es un juez penal. Es un juez, pero no es un juez penal. Y sin embargo, en las atribuciones jurisdiccionales, tiene la facultad, mediante el procedimiento de la pérdida de investidura, de sancionar incluso de por vida a un funcionario de elección popular, llámese en este caso un senador de la República o un representante de la Cámara. Yo quiero compartirle a los senadores, este proyecto de ley fue radicado con 53 artículos. Tuvo ponencia en primer debate para las comisiones conjuntas y terminó con 58 artículos. Y el texto que traemos a consideración de las plenarias, tanto de Senado como de Cámara, como ponencia para segundos debates, tiene 70 artículos. Ha sido un proyecto construido con buen juicio, escuchando a todas las partes, escrito a varias manos, no solo de la autoría que se mencionaba del Ministerio del Interior y la Procuraduría. Nos sentamos con los funcionarios, con los sindicatos de la institución. Participaron los senadores y representantes de las comisiones primeras. Y puedo decir que el texto que se trae a consideración es notablemente mejor que el que inicialmente fue radicado. De mayores garantías, acogimos todas las proposiciones y construimos los consensos con la representante Adriana Matiz, con el representante César Lorduy, con la senadora Paloma Valencia, con el senador Santiago Valencia. Cuando se habla de que es inoportuno, quiero decirles que somos conscientes de la situación que vive el país y hay que mandar un claro mensaje de austeridad en el desarrollo de las facultades que se le otorga al Gobierno Nacional para que en el término de 6 meses se haga la reestructuración que le corresponde a la entidad. Y se ha dicho, y es la voluntad del legislador, que tenga el menor costo fiscal posible, que se trate de modificar la planta, que se trate de reasignar funciones, que se trate de cambiar la denominación de cargos, pero que preferentemente, y así lo dice el artículo, con los funcionarios que hoy tiene la Procuraduría General de la Nación, podamos darle cumplimiento al fallo y desarrollar el proyecto de ley que le pido a esta plenaria sea considerado y votado de manera positiva. Yo también tengo que decir, señor presidente, que corrupción es que si no aprobamos esta ley y hubiésemos votado el archivo del proyecto, se echen a la caneca cerca de 10.000 procesos disciplinarios adelantados contra alcaldes, gobernadores, congresistas, concejales, diputados. El país tuvo oportunidad de conocer, por la discusión que se ha adelantado en las comisiones conjuntas
pero también por la relevancia de la noticia de interés nacional, que de no aprobarse la norma y entrando en vigencia la Ley 1952, que es el Código General Disciplinario, se pierden competencias en cerca del 80% de los 13.000 procesos que adelanta la entidad. Es decir, quedan sin peso y quedan sin resultados importantes procesos que ha venido adelantando la Procuraduría, como en el caso de Odebrecht, como en el caso de Invercolsa, como en el caso de salud de mi departamento, como en el caso también de Reficar, en el desarrollo de las inversiones que se hicieron en la refinería de Cartagena. Eso sí es corrupción. Corrupción es que, archivando el proceso, premiemos a estas personas que hoy tienen procesos que se han venido adelantando en la primera y en la segunda instancia. Yo debo también decir que aprobar este proyecto garantiza la separación entre la investigación e instrucción y el juzgamiento. Crea al interior de la entidad la doble instancia para que tenga la garantía el disciplinado de poder apelar la decisión que toma el funcionario que inicialmente conoce. Se crea incluso el mecanismo de la doble conformidad y fuimos más allá. Quiero compartirle a mis compañeros senadores que por insistencia del representante Daniel López se incluyeron en un nuevo título cerca de 5 artículos que desarrollan un mecanismo extraordinario de revisión. Dicho de manera sencilla, si la persona disciplinable es condenado en primera instancia, se le condena en la segunda instancia, acude al mecanismo de la doble conformidad, incluso con efecto suspensivo, él puede interponer un recurso adicional en el término de 30 días ante el Honorable Consejo de Estado, que deberá fallarlo máximo en 6 meses. Una garantía que suspende de manera en tiempo la ejecutoriedad del acto que salga de la Procuraduría General de la Nación. Yo creo, presidente, que incluso con una presentación que habíamos tenido como resumen, que le pido que me acompañen para compartir pantalla. Así va la propuesta que hoy traemos a consideración del Senado de la República. Primero, la atribución jurisdiccional a la función disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación. Que quede claro, no la convierte en juez. 2, las salas de juzgamiento de servidores públicos de elección popular se escogerán por concurso de mérito público que deberá realizar la Comisión Nacional del Servicio Civil, y serán las personas con el mayor puntaje quienes accedan a ocupar estos cargos por un periodo fijo de 4 años, donde rompemos la subordinación o la dependencia del despacho del Procurador General. Tercero, se establece la doble conformidad de las decisiones sancionatorias del Procurador General de la Nación, que será resuelta por una sala especial previo sorteo de lista de elegibles que viene del concurso de méritos del Consejo Nacional del Servicio Civil, de la Comisión, perdón. Esto garantiza plena imparcialidad, independencia y autonomía, incluso frente a la autoridad que ejerce el Procurador General. 4, las famosas facultades de policía judicial. Sea lo primero aclarar que hoy la Procuraduría, por disposición de nuestra Carta Política, tiene funciones de policía judicial. Y lo que hacemos nosotros es impedir que sean delegadas y las acotamos solo en cabeza del Procurador General. De su despacho serán atribuibles las funciones de la Policía Judicial.
Quinto, se abre la posibilidad de un procedimiento mixto, es decir, que sea escritural y verbal. Sexto, la acción disciplinaria tendrá caducidad, que son 5 años de los hechos hasta el auto de apertura de la investigación, y tendrá prescripción, que son 5 años desde la apertura de investigación hasta la notificación del fallo de primera instancia. Se pide un periodo de transición que regirá por lo menos 2 años y medio, 30 meses, para la promulgación de la ley, para que todos estos procesos a los que hacíamos referencia no se vayan a la caneca por los términos de prescripción que traía la 1952 si entrare en vigencia. 7. Las mayores garantías para los disciplinables, división de la etapa de investigación y juzgamiento, la doble instancia y la doble conformidad. Octavo, la decisión sancionatoria tendrá control de jurisdicción de lo contencioso administrativo, es decir, el recurso al que mencionábamos, un recurso extraordinario de revisión, que les decía, quien es sancionado tiene 30 días para interponerlo y el juez que lo falla, que en este caso es el Consejo de Estado, tiene 6 meses para emitir fallo, manteniendo de manera suspensiva los efectos de lo que la Procuraduría haya decidido. Noveno, un artículo de la defensa pública para quienes no puedan tener un defensor de confianza. Décimo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Nos pidieron ellos, los honorables magistrados, que de alguna manera todo lo desarrollado en el Acto Legislativo 2 del 2015 quedara incluido en esta norma para fortalecer los procesos de la disciplina judicial que adelantan ellos. Y por último, las facultades extraordinarias. Lo dejo claro, no se busca burocracia y quedará en acta que esa es la voluntad de nosotros, la voluntad del Congreso, que sea el menor costo fiscal posible y que se pueda premiar a quienes dentro de la planta de personal de hoy, de la institución, se le puedan reasignar funciones en virtud de la creación de estos nuevos, del desarrollo de esta ley, de los nuevos espacios que corresponden en términos de la doble instancia y de la doble conformidad. Señor presidente, espero haber adelantado una presentación que llene las expectativas de mis compañeros senadores y quedo aquí pendiente de cualquier intervención al respecto articulado.